No hay despropósitos de Dios. ¿Por qué no hay despropósitos con Dios o de Dios? Porque todo, míralo ahí, lo que Dios hace tiene un propósito. En eso estamos claros. Pero todo lo que a nosotros nos sucede tiene propósito de Dios en nuestras vidas. Absolutamente nada de las cosas por las que usted esté pasando cuando usted está bajo la mano de Dios. Siempre me gusta ponerle el apellido a este nombre. Porque no podemos decir, y entonces pastor, lo que estoy pasando ahora, lo que me está sucediendo ahora es parte del proceso. Bueno, si estás agarrado de Dios, sí. Si no estás agarrado de Dios, es un proceso, pero es un proceso debido a tus malas decisiones, debido a tu frialdad espiritual. Estás pagando simplemente o estás cosechando simplemente lo que has sembrado. Pero cuando usted está en el tiempo de Dios, cuando usted ha temido al Señor, cuando usted se ha congregado, cuando usted lea la palabra, cuando usted tiene una comunicación con Dios, cuando usted habita al abrigo del Altísimo, todo, escúchame bien, lo que sucede en tu vida tiene un propósito de parte de Dios. Nuestra carne espera un propósito que no quiera dolor, que no incluya circunstancias dolorosas, pero no es la forma que Dios trabaja. Dios trabaja de cualquier forma para lograr su propósito en nosotros. Por eso, todo camino, escucha bien, todo camino por el que Dios te haga andar es porque Dios sabe que es necesario para tu vida. Y algo quiere hacer Dios en ese lugar. Algo quiere hacer Dios en esa crisis. Algo quiere hacer Dios en esa necesidad. Algo quiere hacer Dios con esa enfermedad. Algo quiere hacer Dios con ese momento de soledad en tu vida. Algo quiere hacer Dios. Y siempre lo que Dios quiere hacer es bueno. Voy a repetirte eso. Y siempre lo que Dios quiere hacer es bueno. Libro de Job, capítulo 1, verso 20 al 22. Libro de Job, capítulo 1, verso 20 al 22. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Lo tenemos todos en la Biblia, lo tenemos en pantalla también. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levante su mano. Traiga Biblia. Aunque sea que Satanás vea que tú vas a la iglesia, traiga Biblia. Lo va a tener aquí, pero traiga Biblia. Ok, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. Y dijo: desnudo salí de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y verso 22 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Repito ese verso 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos que en esta mañana tú nos hables a través de ella, Señor. Unimos nuestro espíritu. Debilitamos la carne para que nuestro espíritu, Señor, oh Padre, pueda resumir y adquirir todo lo que quieres hablarle en esta mañana. Abre nuestro entendimiento y que un espíritu de sabiduría entre a nuestros corazones para recibir tu palabra. Y ayúdanos a entenderla en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia de Dios. La Biblia dice que Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Hemos leído eso muchas veces. Y es una acción o una reacción del siervo de Dios que no es fácil hacer cuando se recibe la noticia que él recibió. ¿Cuántas veces en la vida nos estamos preguntando dónde estaba Dios cuando esos jóvenes buenos murieron? ¿Cuántas veces en la vida nos hemos preguntado por qué es que a la gente buena le suceden a veces cosas malas? No siempre. ¿Nunca se ha preguntado? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué le tuvo que pasar algo al hermano Alberto si el hermano Alberto es una buena persona? Nos enteramos de una noticia que
Por ejemplo, yo una vez escuché una noticia de un van que iba cargado de jóvenes seminaristas, amadores de Dios, y el van tuvo un accidente y murieron. ¿Por qué se iban a predicar la palabra? ¿Por qué si estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban siendo guiados por la palabra, por la obediencia? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy se levanta una nueva doctrina que te va a decir, no, es que estaban fuera del tiempo de Dios, no estaban en la dirección de Dios. Sí, querían hacer lo bueno, pero la palabra de Dios dice que no todos los caminos al hombre son caminos de bien, parecen caminos de bien, pero el fin es fin de muerte, y te van a tratar de engañar muchas cosas. Con la astucia, con la facilidad de palabra, con el nuevo vocabulario y con una forma psicológica te van a tratar de hacer entender cosas que no son así. Las cosas suceden porque suceden. Las cosas suceden porque hay cosas en nuestras vidas las cuales no van a depender de nuestras decisiones. Porque nosotros hacemos planes, pero Dios tiene nuestros planes. Y para eso la Biblia nos da un versículo que es un ungüento para nuestros corazones, que nos ayuda a entender esto. Dice, honrosa es la muerte de sus santos. Es decir, como aquella historia que te dice el samurái, no hay deshonra cuando muere el samurái. Ambos salen vencedores. No hay deshonra en padecer, en morir, en ser castigado por el Señor. Mira, cuando Dios te castiga, o cuando Dios te hace pasar por un proceso, por una prueba difícil en tu vida, vamos, alégrate que Dios se está acordando de tu vida. Alégrate porque Dios está poniendo atención a lo que tú estás haciendo que no te conviene, lo que quieres arreglar tu vida. Es decir, el Señor me está rescatando. Tienes que ver la parte positiva. Porque eso quiere decir que Dios no está separando su mano de tu vida. ¿Por qué suceden cosas? ¿Por qué muchas veces el mundo se pregunta, ¿y dónde estaba Dios cuando aquel avión cayó? ¿Y dónde estaba Dios cuando aquel edificio cayó y se llevó junto con los escombros a más de 5,000 personas? Cuando aquellas torres gemelas, ¿y dónde estaba Dios? Y en aquel lugar habían cristianos, habían pastores, habían evangelistas, habían hombres de Dios y murieron con los escombros. Bueno, nadie está excepto a la muerte. Nadie puede huir de la muerte. De la muerte física, pero sí podemos huir de la muerte espiritual. A Dios no le interesa que un siervo de él muera mientras esté el propósito todavía activado en su vida, porque él sabe que ese siervo no va a ir a la muerte física, sino a la vida espiritual. Y se regocijará en el cielo con él. Por eso lo que nosotros vemos como pérdida, Dios lo ve como ganancia. Porque nosotros tenemos nuestros ojos pensando en que no, mi carne no puede sufrir. Pero a Dios no le interesa que tu carne sufra para cumplir el propósito en tu vida. A Dios no le interesa lo que tenga que arrancar de tu vida, lo que tenga que quitar de tu vida, lo que tenga que alejar de tu vida para que su propósito se manifieste en tu vida. Escucha esto. Y esa es la respuesta. Porque muchas veces somos golpeados por esa vara, porque muchas veces somos metidos en situaciones, en procesos y en pruebas dolorosas si amamos a Dios. Porque algo bueno quiere hacer Dios en tu vida. Y el plan de Dios siempre incluye propósitos, no cosas materiales. Voy a repetirte eso. El plan de Dios siempre incluye establecer propósitos, sabiduría, enseñanza, habilidades espirituales, no cosas materiales. Por eso Dios siempre en la prueba, lo que está esperando que salga de ese propósito y de esa prueba es algo bueno para tu vida que te va a ayudar en el futuro. Y si van a haber bajas, van a haber cosas que vas a perder, van a haber lugares donde te vas a tener que ir, de los cuales no vas a poder disfrutar nunca más, pero es parte buena de lo que Dios va a hacer en el futuro en tu vida. ¿Entenderemos a Dios? Ni usted ni yo podremos entender nunca a nuestro Dios. La palabra de Dios dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Usted puede esforzarse a tratar de entender a Dios, pero le voy a decir algo. Aunque usted se esfuerce mucho, haga su mayor esfuerzo y no lo va a lograr. Porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. No está hablando de tu mentalidad. Está hablando de que hay cosas que solo Él sabe que va a hacer, que solo Él sabe que van a pasar, que solo Él sabe el día y la hora que van a suceder y tú no tienes ni idea. Hay cosas que Dios ya predestinó, es decir, ya decidió lo que iba a pasar en cierto asunto. Y nosotros estamos pensando en que las cosas suceden
porque el viento, porque la marea, porque las condiciones climáticas. La Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que Dios tiene todo de su mano. La Biblia nos enseña que Él es dueño del aire, de la tierra, del mar, de todo lugar, que nada sucede. Ni un pelo, ni un cabello de nuestra cabeza se cae sin que Dios nos lo permita. Todo, escuche bien, lo que sucede está bajo el control del Todopoderoso. Todo lo que sucede está bajo el control del Todopoderoso. Ahora, lo peor que nosotros podamos hacer es tratar de esforzarnos para averiguar o entender lo que Dios está haciendo. Y entender a Él por qué lo está haciendo. No se esfuerce, acéptelo. Mire, lo importante no es saber por qué Dios lo está permitiendo. Lo importante es saber para qué Dios lo está permitiendo. ¿Me está entendiendo? Cuando usted quiere saber por qué lo está permitiendo, en tu corazón no hay una decisión de decir, bueno, yo quiero saber por qué, para entonces hacerlo. No. Lo quieres saber para entonces ver que hay algo que no estás haciendo, que quieres hacer para arreglarlo. No. ¿Para qué? Dios, yo quiero saber para qué tú me estás metiendo, hacia dónde me quieres encaminar, hacia dónde me quieres dirigir, qué quieres que nazca en mí, qué quieres que yo aprenda, qué conclusión quieres que yo saque de este problema y qué quieres que haga con eso. Eso es lo más importante, no es el por qué, sino el para qué. Cuando usted entiende el para qué, entiende la respuesta final. Entiendes el hacia dónde Dios te quiere llevar. Cuando usted entiende el para qué, entiendes el hacia dónde Dios te quiere llevar. Hay algo que Dios quiere lograr en ti, hacer crecer en ti, forjar en ti. Y cuando tú entiendes el para qué, ya tienes la respuesta. Y es muy importante eso. La Biblia me enseña, hablando de Noé, que después que Noé escuchó la palabra, las ordenanzas de Dios, donde Dios le dijo, haz un arca, Noé se subió al arca. 40 días y 40 noches estuvo lloviendo en aquel lugar, hasta que las aguas se fueron. Y cuando las aguas se fueron, usted lee la palabra allí en el libro de Génesis capítulo 9, cuando las aguas se fueron, hubo algo que quedó. La obediencia de Noé fue probada. Y como la obediencia de Noé fue probada, automáticamente lea la palabra, Génesis 9, dice después que sucedió aquello, después que las palomas vinieron, después que Noé se bajó a aquel lugar, bendijo Jehová a Noé y bendijo también a sus hijos. Y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Es decir, la obediencia de Noé fue probada al subirse a esa arca. Y después que la obediencia de Noé fue probada, la Biblia dice que bendijo Jehová a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. La Biblia nos enseña que Abraham había ido a una guerra con aquellos 5 reyes. Y cuando regresó de aquella guerra victorioso, le entregó los diezmos del botín que le había arrancado a aquellos reyes. Y cuando entregó el diezmo del botín que había recuperado en la batalla, venciendo a aquellos reyes, la Biblia me dice que por la obediencia, la cual la obediencia de Abraham fue probada, dice la palabra, y el Señor lo bendijo y le prometió un hijo. Y todo fue porque la obediencia de Abraham fue probada. Yo te traje 5 ejemplos. La Biblia me enseña que José fue blasfemado, que prefirió cambiar honra por cárcel. Es decir, yo voy a la cárcel, pero sigo con la honra al Señor, con la obediencia a Dios, con la fidelidad a Dios. Prefirió cambiar honra por cárcel, manteniéndose fiel al Señor. Su obediencia fue probada. Y la Biblia me dice que por ser su obediencia probada, José terminó como administrador. Josué terminó allí en aquel lugar como gobernador de Egipto. Dios lo bendijo porque su obediencia fue probada. Ese es el pago de Dios cuando la obediencia es probada. La Biblia me enseña en el libro de Esther que Mardoqueo, aquel judío que se sentaba a las puertas del palacio, la Biblia dice que ni se humillaba ni se arrodillaba delante de aquel hombre llamado Amán, solo delante de Dios. Y como su obediencia fue probada, la palabra de Dios nos enseña que aquel hombre llamado Mardoqueo terminó en aquel lugar, Amán honrando a Mardoqueo y Mardoqueo vestido con vestidos reales.
Ese fue el pago que le dio Dios a Mardoqueo, cuando vio que la obediencia y la fidelidad de Mardoqueo no era Amán, no era el rey, sino a él. La Biblia me enseña, y todos conocemos la historia, que Daniel fue echado ¿dónde? En el foso con los leones, en aquel lugar de tormento, en aquel lugar de muerte. Y una de las palabras que más me ha impactado a mí, escuche bien, que más me ha impactado a mí cuando yo he leído el libro de Daniel, y he leído prácticamente toda la Biblia, ha sido cuando el rey, creo que era Darío en aquel momento, se le acerca a Daniel y le dice: Daniel, el rey es al que tú continuamente le sirves, él te ayude, él te saque, él te proteja, él te guarde de la boca de los leones. Cuando Daniel fue echado en el pozo de los leones, la Biblia dice que el rey amaba mucho a Daniel y se fue a su casa. Esa noche no hubo bailarina, esa noche no hubo table dance, esa noche no hubo nada. Dice que ayunó y se acostó porque él amaba mucho a Daniel. Y que al otro día, apenas los primeros rayos del sol salieron, entraron por la ventana, el rey se levantó apresurado y salió corriendo a aquel lugar, el cual había sellado con su anillo, y era ley para Persia. No podían abrir la puerta. Y salió corriendo hacia ese lugar, esperando en su corazón ver a Daniel. Y se asomó, no sé cómo, y abrió y le dijo: Daniel, el rey ese al que tú continuamente le sirvo, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Y él le dijo: oh, salve Dios, salve Rey. Mi Dios, al que yo continuamente le sirvo, ha enviado su ángel. Y su ángel ha tapado la boca de los leones y me ha protegido. Por la obediencia de Daniel, cuando usted lee la palabra de Dios, la Biblia dice que ese Daniel fue varón, es decir, el pasado después de eso, fue varón próspero bajo el reinado de Darío y bajo el reinado de Ciro de Persa. Es decir, el pago de Dios por la obediencia de Daniel fue mantenerlo prosperado, y no en un reinado, sino en 2 reinados después. La Biblia me enseña, hablando de Job, cuando comienza, que Job no era cualquier hombre. Job tenía unas cualidades que eran únicas en aquel mundo. Dice: no hay hombre como Job en todo el mundo. El mismo Jehová, escuche bien, el mismo Jehová se ocupa de decir: no hay otro como él en toda la tierra. Dice que Job era un hombre perfecto, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Mire, le voy a decir algo. Quizás nos cueste un poquito ser perfecto. Un poquito no, mucho. Pero no nos cuesta trabajo ser rectos. No nos cuesta trabajo a ninguno de nosotros ser temerosos de Dios. No nos cuesta a nosotros trabajo ninguno estar apartado del mal, apartado del pecado. No nos cuesta. Y mira las cualidades que Dios, Jehová, exalta de Job. ¿No has puesto tus ojos en mi siervo Job? Y la Biblia habla y dice que él era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero la Biblia nos enseña que este hombre recto, que este hombre perfecto, que este hombre temeroso de Dios y apartado del mal, en un día lo sufrió todo. En un día lo perdió todo. Este hombre que había cautivado el corazón de Dios, el cual Dios tenía como modelo, en un día fue sacudido y en un día lo perdió todo. La obediencia de Job fue probada y fue al final de su vida, o al final de su proceso, transformado y honrado por Dios. ¿Qué le pasó al siervo? Le traigo una lista grandísima que más adelante le voy a dar. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? Que cada vez que nosotros somos probados por Dios y salimos aprobados por Él, ese mismo Dios se glorifica en nuestras vidas. Voy a repetirte eso. Cada vez que usted, hermano, es probado por Dios, es metido en una prueba, es metido en una situación, en una crisis, y de ese lugar sales aprobado por Dios, Dios se va a glorificar en tu vida después de esa crisis, después de ese proceso, después de esa situación. Siempre Dios lo va a hacer.
Cuando leemos la palabra de Dios, ¿cuál fue nuestro mayor ejemplo? Jesús. Isaías lo llama varón de dolores, experimentado en quebranto, despreciado por los hombres y rechazado por los hombres, rechazado por ellos. Pero cuando usted lee todo esto, mucho antes de que él fuera despreciado por los hombres, mucho antes de que él fuera rechazado por los hombres, el mismo profeta Isaías ya lo estaba llamando admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y eso lo dijo cuando estaba allí en el pesebre prácticamente. Antes de que Jesús naciera, ya el Señor tenía atributos sobre su hijo. ¿Por qué? Porque sabía que su hijo no le iba a fallar. Y ese hombre será, asimismo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Experimentado en quebranto. Me llama la atención esa palabra. Experimentado en sufrimiento, es decir, pásame por el fuego que lo voy a sostener. Pásame por las aguas que me mantendré de pie. Haz lo que quieras hacer sobre mi vida que me mantendré firme al Padre. Experimentado. No está diciendo que es experimentado porque lo sufrió, es decir, que tiene experiencia. No, experimentado. Es decir, estaba capacitado para soportar el sufrimiento. Y lo soportó. Nos los enseñó. Porque él mismo subió a la cruz y él mismo se puso como ofrenda frente al rey. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y por qué Dios lo hizo? Por su obediencia, por su fidelidad. En el quebranto, en la prueba, en las circunstancias, se mantuvo firme. Y entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice el profeta. Hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre sigue estando ahí. Y ese nombre sigue identificando y empoderando a la iglesia. Y ese nombre estará ahí hasta que usted llegue a la presencia del Señor. Nunca lo olvide. Y todo fue porque fue obediente hasta la muerte. Es el mayor ejemplo. Él sí entró allí en Getsemaní. Él sí lloró allí en Getsemaní. Él sí le pidió, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Él sí se lo dijo a su padre. Pero él entendía que la voluntad del Padre, que el plan y el propósito que el Padre tenía sobre su vida era más grande y más valoroso que el deseo de su corazón. Él no quería sufrir. Jesús llegó a nosotros mitad hombre, mitad gloria, mitad Dios. Pero tuvo que subirse a la cruz como hombre. Tuvo que padecer en su casa, en su carne. Lo que él sufrió, lo que él sintió es lo mismo que usted sentiría si le pasara lo mismo. Él por ser Dios no iba a sentir menos. No, dame aquí que yo no lo siento, dame aquí. No. Arúñame, no, clávame la lanza, no, ya clávame otra por aquí, ven, entretente conmigo. No, él le dolía. Él lo sufría. Porque era la única forma de estabilizando su vida, es decir, alineando su vida a la nuestra. Era la única forma de vencer la muerte. No podía hacerlo como Dios, sino como hombre. Tenía que vencer la muerte desde la carne. Desde la carne. Para que tú la puedas vencer desde la carne. ¿Me entiendes? Así fue como sucedió. Y todos estos hombres que te acabo de contar, Noé, Abraham, Daniel, José, todos estos hombres pasaron por sus pruebas y salieron de ellas victoriosos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué salieron de esas pruebas victoriosos? Muy importante esto que te voy a decir. El carácter con que tú enfrentes la prueba definirá tu victoria. Si tú te pones a lamentarte, a quejarte por lo que estás pasando, por lo que vas a pasar, y comienzas, Señor, no me metas en el taller. Señor, yo no quiero pasar por eso. Señor, yo no quiero que me pongas como pusiste a mi hermano. Señor, yo tengo miedo de que esto me suceda. Señor, yo no quisiera perder esto. Señor, yo no quisiera que esto otro pasara. Si tú te pones así, tú no has entendido. Estás huyéndole a lo que te va a catapultar a donde Dios te quiere llevar. Es necesario el proceso. Es necesaria la prueba. Es necesario el momento.
La Biblia dice que Job era hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y llega aquel hombre y le da las noticias. Mira lo que le pasó. Le robaron los bueyes, le robaron las asnas y mataron a sus criados. Cayó fuego del cielo, quemó las ovejas y quemó a sus pastores. Los caldeos se agruparon, se unieron, le robaron los camellos y mataron a sus criados. Y mientras sus hijos y sus hijas estaban cenando y tomando vino, vino un viento fuertísimo, fuerte, tumbó las paredes de la casa y los sepultó y murieron allí en aquel lugar. En un momento perdió sus riquezas, en un momento perdió hasta su futuro, porque era su descendencia la que estaba ahí. Su postrer estado había sido sacrificado, es decir, su herencia había terminado. En un día había recibido todas las noticias. En ese momento lo sufrió todo, lo pasó todo, lo experimentó todo. Cuando usted lee la vida de este hombre, usted dice: wow, ciertamente este hombre pasó por tremendas pruebas. Nosotros no hemos pasado ni un pedacito de una prueba, ya estamos quejándonos, gritando, lamentándonos. Nosotros no hemos pasado un poquito de una prueba y ya estamos diciendo: no puedo ir a la iglesia, tengo que trabajar más porque ahora no me alcanza. No puedo buscar del Señor porque... No, esa no es la forma. Yo siempre he entendido algo: mientras más cerca estoy del piso, más cerca tengo que estar del cielo. Así es. ¿Me estás entendiendo? Yes. Mientras más cerca estoy del piso, mientras peor estoy en mi vida, es cuando más cerca tengo que estar de Dios, porque es cuando más lo necesito. Pero el ser humano funciona diferente. Cuando entra en la prueba o el proceso, cuando entra en la crisis o en la necesidad, no tengo tiempo ahora. Mi cabeza solamente está concentrada en esto. ¿No se ha dado cuenta? No es la solución. La solución es, como dijo el profeta, con todo y eso, aunque falte el producto del olivo, aunque las ovejas sean robadas de la majada, aunque falte esto, lo otro, con todo y eso yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la solución. Que no hayan vacas en mis establos, que no haya fruto en mi vinera, que no haya comida en mi casa, no puede determinar mi adoración. Mi adoración tiene que ser determinada por mi condición, que soy una creación de Dios, que soy temeroso de su presencia y que el último rostro que voy a ver va a ser el de Él. Esa es la forma. No es huyendo de Él, es acercándonos a Él. Porque mientras peor estés, mientras más procesado seas, es cuando más cerca de Él tienes que estar. Es porque cuando más necesitas de Él. Porque lo único que puede traer paz a tu vida en medio de la necesidad es su Espíritu Santo. No es trabajar más. No es decir: lo logré, esta vez puedo pagar. No. Entonces vas a entrar en una carrera que nunca vas a terminar. Donde si tú no lo llegas, si no llegas, ay, ya descansé porque llegó el cheque. Ay, ya descansé porque llegó la bendición. Ay, ya descansé porque... No. Tú no eres una pelota de Satanás. El sistema no te puede gobernar a ti. Tú tienes que saber gobernar el sistema. Y gobernar el sistema no es decir: yo trabajo y no trabajo cuando yo quiero. No. Gobernar el sistema es tener paz en medio de las pruebas. Es tener tranquilidad en medio de la situación. Es saber y entender que por encima de todas las cosas, nada de eso va a influir en tu vida. Y tu vida va a marchar. Por eso el Señor nos dice: confiad y tened paz. La paz de Dios en el corazón de los cristianos es un requisito en estos tiempos. Pero te voy a decir algo más importante. Será un requisito en los futuros tiempos que vas a tener que lograr en tu vida. Porque no vienen tiempos de paz. La Biblia dice: y cuando digan paz, y cuando digan ya está todo resuelto, ya todo está tranquilo, entonces vendrá el día difícil, el día de la gloria de Dios sobre aquellos que no lo tienen, los sepultará. Por eso el mundo está diciendo: vamos a lograr la paz, pero Dios desde el cielo dice: no habrá paz. El mundo está diciendo: vamos a resolver este problema para todos vivir en paz, y Dios está escribiendo en la palabra: no habrá paz. Tenemos que entender eso. Pero usted no va a ser sorprendido si usted está conectado con Dios. El mundo será sorprendido, pero usted no será sorprendido. Job 1:22, el centro de este mensaje. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La palabra despropósito viene de la raíz hebrea llamada... La palabra despropósito viene de la raíz hebrea de la palabra tilat,
que quiere decir, escuche bien esto, frívolo, que quiere decir sin razón. Cuando usted lee los significados de esta palabra, son palabras que te hacen entender a ti algo grande en las cosas de Dios, que quiere decir sin locura. En otras palabras, cuando usted entiende todo esto, tienes que entender que lo que tú estás pasando no es que es Dios jugando contigo, no es que es Dios experimentando contigo, no es que es Dios permitiendo algo en tu vida sin razón, sin objetivo. Lo que tú estés pasando, escucha bien, tiene un propósito de Dios para tu vida. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia guerra, nuestra propia prueba, nuestro propio proceso. Usted quizás es procesado en la finanza, el otro es procesado en su matrimonio, el otro es procesado en el trato con sus hijos, el otro es procesado en su trabajo, el otro es procesado en su salud. Pero en todo esto, escucha bien, no hay despropósito de Dios alguno en tu vida. No hay despropósito de Dios alguno en tu vida. Ahora, el hombre carnal no saca esta conclusión. El hombre carnal saca una conclusión carnal. Solo el hombre espiritual puede sacar una conclusión espiritual. Por ejemplo, el hombre carnal te dice de esta forma: no, esta es la suerte. Al que le tocó, le tocó. El hombre carnal te dice: oye, me estabas así marcado, porque ese era tu destino. El hombre carnal cree en la Biblia, en la lotería, en el Megaball y en Fantasy Fight. Pero el hombre de Dios no. Y Job era un hombre de Dios. Porque Job, después de haber perdido su familia, después de haber perdido su ganado, después de haber perdido prácticamente todo lo que tenía, después de su mujer señalarlo, mira hasta dónde perdió el siervo de Dios, que dice él mismo en uno de sus versos, en su libro, que su carne, entienda esto, prácticamente se fue desapareciendo y su piel se unió a los huesos, y que la única piel que tenía era la piel de los dientes. ¿Usted ha visto eso? ¿Usted ha visto la piel de los dientes? ¿Hasta dónde llegó la miseria de ese hombre? Maldice a tu Dios y muérete, le dijo su esposa. Y le dijo él: ¿acaso recibiremos solamente de Dios la bendición, lo bueno, y no recibiremos de Dios lo malo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Te atreves a decirle a tu proceso: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito? ¿Te atreves a decirle a tu enfermedad: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito? La Biblia dice que él se rasgó las vestiduras, y eso sigue siendo una costumbre en los judíos cuando reciben la noticia que no quieren recibir, una muerte de un familiar o algún problema. Se rasgan parte de su vestido, se echan silicio, ceniza en su cabeza. Pero la Biblia dice que después que él se rasuró, después que él se echó la ceniza sobre su cabeza, después que él rasgó su vestido, la Biblia dice que él se postró y adoró. Es que Satanás no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Satanás pensaba que estaba jugando a cualquier persona, pero Satanás estaba jugando, ¿sabe con quién? Estaba tentando a un hombre de Dios. Estaba tentando a un hombre que la situación no lo estaba poniendo a llorar, lo estaba poniendo de rodillas a adorar. Lo que pasa es que Satanás quiere hacer, ¿sabe qué cosa? Que en medio de tu prueba y tu proceso tú quites los ojos de Dios y pienses que tú estás pasando por eso por algo mal que hiciste, porque te lo merecías. Y lo que Satanás sabe es que tú estás pasando por eso porque Dios en ese proceso y en esa prueba va a sacar de ti la mejor versión. Pero Satanás no quiere que tú sepas eso. Satanás que piense que es por tu inhabilidad, que es por tu inexperiencia, que es porque tú no puedes, que es porque tú no sabes, porque tú eres un destruido, es porque tú no calificas. Pero no Dios. Pero cuando Dios te enseña que es Él y que hay un propósito detrás de eso, tú estás mirando el propósito de Dios y no la voz de Satanás. Tus oídos, tu mente, tus sentidos van a querer escuchar siempre la voz de Satanás, pero tu espíritu escucha la voz de Dios. Por eso es tan importante estar conectado con Dios. Para cuando tú estés en el proceso, cuando tú estés caído en el piso, cuando tú estés pasando por la enfermedad, cuando tú estés pasando por la situación, tú mires hacia el cielo y digas: Dios, que algo grande vas a hacer tú de este proceso en mi vida. Yo sé que algo grande vas a hacer tú en esta situación de mi vida. En este capítulo de mi vida no es el final, es el comienzo de algo grande, Padre. Porque si Job perdió su familia, perdió su ganado, perdió su riqueza, si Job perdió todo lo que tenía, él lo perdió, estaba ahí, no había dinero, había enfermedad, había situación, había desprestigio, lo habían echado fuera de la ciudad,
lo habían alejado. Sus amigos ya no estaban a su lado. Aquellos reyes, aquellos principales de la ciudad que antes iban, lo adoraban, le alababan, le adulaban, ya no estaban ahí con él. Los niños se burlaban de él. Él tuvo que salir y vivir en aquel lugar donde solamente habían personas con lepra, personas separadas. Y allí en aquella soledad seguía adorando a Dios. Pero él dijo allí en su libro una cosa muy clara: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. ¿Sabes por qué él dijo eso? Porque tenía la seguridad que su proceso tendría un final, que su situación Dios la iba a detener, porque algo grande estaba haciendo el Señor en su vida. Por eso él dijo: me postro y adoro, porque algo grande. Esto no viene de Satanás, esto viene del propio Señor, que lo está permitiendo para algo grande en mi vida. ¿Y sabes qué era? Glorificar su obediencia, glorificar su fidelidad y decirle a Satanás: viste, te lo dije, pruébalo, haz lo que tú quieras, haz lo que tú desees, no puedes tocar su vida porque su vida me pertenece a mí, esa nunca te la voy a entregar. Pero vas a ver que cuando un hombre de Dios me conoce a mí, nunca me traiciona. Nunca me traiciona. Y así fue. Y así fue. Job no era un hombre carnal, era un hombre entendido. Y un hombre entendido sabe que hay propósito de Dios en su vida. ¿Habrá algún hombre entendido en esta mañana aquí? Hay propósitos de Dios para tu vida. Detrás de tu necesidad, detrás de tu crisis, está Dios. Está Dios, está Dios, está Dios. Detrás de lo que estás sufriendo está Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Moisés los encara allí en el libro de Deuteronomio, porque ellos comenzaron a murmurar contra Jehová y comenzaron a hablar contra Jehová, porque habían salido de Egipto, porque lo tenían todo en Egipto, porque estaban disfrutando de Egipto. Y ahora el Señor los había llevado al desierto, y ahora el Señor los había llevado al proceso, y ahora el Señor los había llevado a la prueba. Ellos no estaban viendo la prueba ni el proceso, ellos no estaban viendo el propósito, ellos estaban viendo la necesidad. Eso produce la carnalidad en el hombre. El cristiano, cuando no es espiritual, ve el proceso y la prueba carnalmente. No tengo esto, no tengo aquello, me hace falta esto, tengo que proveer. No. Tienes que verlo desde los ojos espirituales y decir: ¿qué necesito hacer para que esto se vaya, para que esto se retire, para que esto desaparezca de mi vida? Tengo que orar más, tengo que buscar el rostro de Dios más. ¿Qué necesito hacer? El pueblo de Israel estaba en el desierto y comenzaron a moverse allí. ¿Y por qué? Cuando recibieron aquel testimonio o aquel informe de aquellos espías, aún más. Allí estaba Moisés y aquellos dijeron: aquella tierra es grande, están fortificadas, y vimos los gigantes. Y Moisés les dijo en el libro de Deuteronomio, porque hasta los gigantes le tuvieron miedo. Es decir, el pueblo tenía miedo y Moisés no tenía miedo. ¿Por qué si era de carne igual que ellos? ¿Por qué si estaba entre ellos? ¿Por qué? Moisés no experimentó el miedo. Moisés estuvo con ellos, pasó los mismos problemas, comía el mismo maná. Atravesó las mismas luchas, las mismas crisis. Cuando viene el informe, el Moisés que estaba allí difería de aquellos que estaban delante de él. Y allí en Deuteronomio nos dice: porque ustedes están murmurando contra Jehová, porque le tienen miedos a los gigantes. Moisés se lo dijo. Pero cuando ellos entran al desierto, hijo, lo que pasó fue que allí en el desierto empezaron a enfrentarse a duras pruebas. Estuvieron expuestos a los enemigos, estuvieron expuestos a las tribus que estaban allí y eran atacados continuamente. Y Dios los protegía, pero ellos no querían ser atacados aunque Dios los protegiera. Ellos comenzaron a extrañar los manjares de Egipto. Comenzaron a extrañar los tesoros en Egipto. Aunque allí eran esclavos, preferían, quiero decirte algo, hay muchas personas que van a preferir la esclavitud antes del proceso. Hay muchos cristianos que prefieren ser esclavos antes de ser procesados, porque el ser procesado te va a quitar lo que tú amas en la carne y no quieren perderlo. Si por ahí entra uno ahora que tiene un negocio que no le agrada a Dios y me pregunta: pastor, ore por mi negocio. No puedo orar por tu negocio porque tu negocio no le agrada a Dios. Pero si tú te enteras que Dios es capaz de quitarte ese negocio mundano del mundo, fíjate esto, un negocio donde tú, no sé,
Vendes cosas que no le agrada o haces algo que no le agrada a Dios. Tú sabes qué puede hacer. ¿Cómo yo voy a orar por el pecado? Pero si tú oyes la palabra y dice que Dios te puede limpiar de todo y lo primero que va a hacer es quitarte todo lo que no le agrada. ¡Ay, me va a quitar mi negocio! Y te vas a la iglesia. Prefiero ser esclavo del pecado que no pasar por el proceso y tener que comenzar en cero. Prefiero irme al infierno con un saco de dinero y dejarlo en la tierra que no irme al cielo sin dinero por haberle servido a Dios fielmente. Hay personas que sacan esa conclusión, que esperan la recompensa de aquí, pero no la del cielo. Yo trabajo por una recompensa eterna. Yo trabajo por una recompensa divina. Yo no trabajo por las migajas de un sistema. Yo no trabajo por una casa, por un auto, por un bol. Yo no trabajo por nada. Yo disfruto la casa, yo disfruto la playa, yo disfruto todo, pero no, mi corazón no puede estar en esas cosas, porque todo eso es perecedero. Nada de eso partirá conmigo. Usted tiene que ser entendido en lo que usted hace. Y muchas veces tiene Dios que romper cosas que hay en tu mente y en tu cabeza para que tú entiendas cómo Él funciona. Hay personas que trabajan todas las vidas. Tengo que lograr una herencia para mis hijos. Tengo que lograr una cuenta bancaria. Para el día que yo parta de aquí, mis hijos se queden con casa, mis hijos se queden con cuenta bancaria. Error. Tú tienes que trabajar para ti. Tus hijos tienen que trabajar para ellos. Alguien dijo, si tú sacas la cuenta y al final de tu último día te quedó dinero en la cuenta del banco, sacaste mal la cuenta. Si tú sacas cuentas, escuche bien, y el día antes de morirte te quedaron $300 en la cuenta del banco, sacaste mal la cuenta. Disfruta tu trabajo, disfruta tu herencia, disfruta tu sudor, tus hijos que disfruten el de ellos. ¿Me está entendiendo? Hay quien deja de comer, hay quien deja de vestir, hay quien deja de pasear, hay quien deja de hacer, hay quien deja todo lo bueno porque tengo que guardar, porque tengo que guardar. Y así esa mentalidad ha pasado de generación en generación en generación. Guarde, sea sacerdote, administrador de sus finanzas, no sea un gastador compulsivo. Eso se va a ver. Pero no piense en dejar una plataforma. Más bien deje principios, carácter. Deje hombres y mujeres de valor y ellos van a crear su propia plataforma. Cree las condiciones, pero no le suavice el camino para esas condiciones. ¿Me entendió? Zacarías 13:9. Y meteré, hermano, esto es palabra de Dios. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Una de las formas de probar el oro es en el fuego. Hay un viejo dicho por ahí que dice, no todo lo que brilla es oro. Viene de ahí. El oro bueno, usted lo pasa por el fuego y no se oscurece, no cambia de color, no se pone negro. Porque el oro mantiene su poder. Por eso lo dice la palabra. Y los probaré como se prueba el oro. Dios te va a pasar por el fuego. Tiene que probarte. Isaías 48:10. He aquí, te he purificado, pero no como a la plata, te he probado en el crisol de la aflicción. Tiene que afligirte. Y no quiere decir que Dios no te ama. No quiere decir que tú no eres parte de su corazón. No quiere decir eso. No quiere decir que Él está alejado de tu proceso y de tu prueba. No quiere decir que Dios se ha olvidado de ti. Él dice, te meteré en el crisol de la aflicción, te pasaré por el fuego. Necesito probarte, necesito establecer, necesito crear en ti algo grande, algo nuevo, algo que yo voy a usar. ¿Qué pasó con el pueblo en el desierto? Lo que pasó es que el pueblo no pudo entender. Escucha esto. Que Dios estaba forjando algo en ellos. Dios los estaba preparando. Dios los estaba haciendo dependientes de Él. Y el pueblo no quería. Porque lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos, estaba tratando de formar un carácter en ellos. Eso es lo que Dios quiere formar en tu vida. Por eso no hay despropósito de Dios para tu vida. No lo hay. Dios quiere formar algo en ti. Dios quiere formar algo en ti. Segunda carta a los Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso debe ser la convicción tuya en medio del proceso.
Cuando tu esposa te diga, ay papi, ¿hasta cuándo será esta prueba? Cuando tus hijos te digan, ay papi, ¿hasta cuándo no va a llegar el dinero? Tú le dices, hijo, tranquilo. Esposa mía, esposa mío, tranquilo. Porque esta leve crisis, momentánea, palabra clave, que usted reconozca que es momentánea, que usted reconozca que es pasajera, que usted reconozca que es transitoria. Porque esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tengas la seguridad que la crisis que estás atravesando va a pasar, y que después que esa crisis pase, el Damián, el Daphne, el Raúl y el nombre de cada uno de ustedes aquí, que saldrá de esa crisis, no va a ser el mismo que entró de esa crisis. Producirá un mayor, un excelente peso de gloria. Será un hombre de convicciones. Saldrá una mujer con valores. Saldrá una mujer fuerte, poderosa. De ahí salen las Débora. De ahí salen las Ruth. De ahí salen las Raquel. De ahí salen del proceso. Tú no viniste así. Dios te formó y te hizo eso. Un hombre de oración se cree en la oración. Y esperamos que Dios entienda lo que está pasando. Y esperamos que Dios piense que nosotros tenemos que entender lo que está pasando. Mira, Dios no espera, escucha muy bien esto, que tú entiendas lo que está pasando. A Él no le interesa eso. Lo que a Dios sí le interesa es que tú entiendas que no hay despropósito alguno en lo que tú estás pasando. ¿Me estás entendiendo? El objetivo no es saber ¿por qué estoy pasando por esto? Sino que saber que estoy pasando por esto, porque esto que estoy pasando me está conviniendo, me va a forjar, me está haciendo crecer, va a sacar algo Dios grande de mí en este momento. Quizás cuando salga de esta crisis voy a aprender a cuidar más las finanzas. Quizás cuando salga de esta crisis voy a aprender a valorar el calor de la familia. Quizás cuando salga de esta crisis voy a valorar a mis hermanos. Quizás cuando salga de esta crisis voy a valorar el templo. Cuando vea a otros pastores sin templo. Cuando vea a otras congregaciones en la calle porque no tuvieron economía. Yo tengo que apoyar la economía de esta congregación porque Dios me está enseñando. En todo Dios tiene una lectura para nuestras vidas. Un mensaje para nuestra vida. En todo lo que nosotros pasamos, Dios tiene un mensaje para nuestras vidas. Mi vida personal, hoy yo puedo sacar mi cuenta. Hoy yo he podido entender que en toda mi vida personal, lo que yo viví, lo que yo pasé, era Dios trabajando en mi vida. Y pude ver cuántos escenarios, cuántas calamidades, cuántas situaciones pasé. Y sabes, yo pude entender algo, que a Dios no le importa, a Dios no le interesa, a Dios no le, dejémoslo ahí. A Dios no le interesa por lo que yo tenga que pasar para Él poder sacar de mí la mejor versión. A Él no le interesa lo que yo tenga que perder. A Él no le interesan las personas que me tengan que dejar. Si al final de la crisis, si al final de la necesidad sacó un hombre conectado con sus principios, conectado con sus valores, sabe que ese hombre, sabe que esa mujer será una mujer o un hombre que va a brillar en el futuro. Entonces Él te exprime, te saca lo viejo y te remunera con lo nuevo. Amén. Así funciona Dios. Él no te deja abandonado en el desierto. Con Dios no hay merma. Con Dios no hay pérdida. Con Dios no hay nada negativo. Con Dios siempre se gana. Siempre se gana. Proverbios 16:4, nueva traducción viviente. Proverbios 16:4, nueva traducción viviente. El Señor, ¿quién es el Señor? Jehová, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. Él ha hecho todo para sus propios propósitos, no para nuestros propósitos. Todo lo que estoy pasando es parte del propósito de Dios. Es parte del diseño de Dios para nuestras vidas. ¿Te acuerdas ahora y entiendes ahora por qué aquellos que se alejaron de ti, aquellos que te abandonaron, aquellos que te dieron la espalda, aquellos que ya hoy no están a tu lado, aquellos que te traicionaron, aquellos que fueron ingratos contigo, aquellos que te cerraron las puertas?
es parte del diseño de Dios para tu vida. Tú lo estás viendo como pérdida, pero Dios lo está viendo como ganancia. Porque es parte del diseño de Dios para tu vida. Todo lo que me ha pasado, todo lo que te ha pasado, todo lo que nos ha pasado y todo lo que nos seguirá pasando es parte del diseño de Dios para nuestras vidas. Dice la Biblia que el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. Si estás en el propósito de Dios, si le sirves a Dios, lo que estés atravesando, no importa, lo más mínimo, algo está haciendo Dios contigo en esa área. No se le escapa. Créeme que a Dios no se le escapa nada. Nadie que está encima de un altar se le escapan los que están sentados debajo. Yo puedo verlos a todos. Dios está en el cielo, se le escapa lo que sucede en nuestras vidas. ¿O es que usted piensa, usted de los que cree que cuando usted cierra la puerta nadie ve? Que cuando usted habla bajito nadie escucha. No, con Dios no es así. No tienes ni que cerrar la puerta ni que hablar bajito. Dios lo sabe todo. Termino con algo. Romanos 8:28. ¿Alguien ama a Dios aquí en este lugar? ¿Alguien ama a Dios en este lugar? Porque la Biblia dice, y sabemos, estamos seguros, reconocemos, tengo la completa seguridad y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Alguien se siente llamado aquí en este lugar? Entonces lo que estás pasando no es casualidad, no es destino, no es mala vibra, no es mala suerte, es propósito de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, ella iba a hacer la licencia de conducción, la prueba para la licencia, para práctico. Bendiciones. Y fue ahí a City Place. Y por una cuestión de quizás de equivocación ahí, no pudo hacerla. No pudo pasar la prueba porque ahí no hacían la prueba. Tuvieron que sacar un nuevo appointment para el mes que viene o el otro mes, no sé. Y eso hace sentir mal a ella, nos hace sentir mal a que le pase eso. Pero yo no le tengo que responder si la palabra le está respondiendo. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Quizás Dios no quería que fuera este mes. Quizás Dios quiere que sea más adelante. Quizás Dios no quería que fuera con esa persona y que sea con otra persona. Descansa en el Señor. Padre, que se haga tu voluntad. Porque no hay despropósito alguno en lo que me está pasando. Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y quitó Jehová toda la aflicción de Job y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios no dejó a Job hundido en su dolor. Y si Dios no dejó a Job hundido en su dolor, Dios no te va a dejar a ti hundida en tu dolor. Dios no te va a dejar a ti hundido en tu crisis. Dios no te va a dejar a ti ahí sepultado en el criterio del mundo. Dios te va a levantar. Dios va a hacer de ti algo grande. Y todo el mundo lo va a ver. Porque Él se va a encargar. Cuando Dios, escuche bien, cuando Dios es el que paga, Él se encarga de que todos vean que Él pagó. Porque no solo le dio para atrás, sino que se lo multiplicó al doble. Porque como siempre te digo, cuando de dar a Dios se trata, a Él no hay quien le gane. A Él no hay quien le gane. Por eso, iglesia, confía, cree que en medio de tu dolor Dios está ahí. En medio de tu crisis Dios está ahí. ¿Y sabe lo que Dios está viviendo o mirando? No está mirando tu dolor, no está mirando tu crisis, no está mirando tu lamento, está mirando tu fidelidad. Está mirando tu fidelidad. Y por causa de tu fidelidad, esta palabra es para alguien aquí en esta mañana. Y por causa de tu dificultad, de tu fidelidad y por causa de lo que estás pasando, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Porque tú no estás sujeto a las crisis del mundo.
Tú no estás sujeto a la vibra del mundo. Tú no estás sujeto ni a la buena ni a la mala suerte. Tú estás sujeto, alineado al plan de Dios. Sí o sí, te tocará. ¿Me entiendes? Tú no eres una ola del mar que va para aquí y para allá como los vientos. Tú no eres un inconstante en la atmósfera espiritual. Tú eres un diseño de Dios. Tú eres una parte del engranaje de lo que Dios está haciendo. Y si tú te comportas como parte de ese engranaje, tú no estás expuesto a las condiciones externas, porque ya tú estás bajo una condición que establece, que guía, que protege y que te mantiene bajo su manto y su protección. Ese es el Dios al que tú le sirves. Y por eso la Biblia nos dice tantas veces, tantos versículos: tocarán, caerán, pero a ti no llegará. Porque quiere decir que los que están en mi mano, nadie los puede sacar de ahí. Por eso entiende esto. Entiende esta palabra. No hay despropósito de Dios en tu crisis, en tu prueba o en tu proceso. No hay. Dios está en control en todo. Y es necesario que hoy, cuando te vayas de este lugar por esa puerta, te vayas con la convicción y con la seguridad de que Dios tiene el control. ¿Alguien necesita esta palabra? Dios tiene el control. Amén. Dale una ofrenda de palmas a tu Señor. Aleluya. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a creer esta palabra en medio de la crisis y el proceso. Porque muchas veces, Señor, cuando pasamos y atravesamos, Señor, por estas situaciones, Padre, nuestro espíritu desfallece y nuestra fe decae, Padre. Pero hoy hemos entendido que tú nunca has estado, Señor, alejado del proceso ni de la prueba nuestra. Que las crisis podrán ser difíciles, pero en medio de las crisis tu mano nos sostendrá. En medio de los procesos tú vas a sacar de cada uno de nosotros nuestra mejor versión. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que establezcas estos principios en nuestra vida y que esta palabra de hoy guíe nuestro corazón y nuestra mente en medio de las pruebas, para mantenernos firmes como se mantuvo Moisés, como viendo al poderoso de Israel, como viendo al Eterno, como viendo a aquel que desde el cielo gobierna, Padre. Para mantenernos firmes como se mantuvo tu siervo Job, como se mantuvo Daniel, como se mantuvo Noé, como se mantuvo Abraham, como se mantuvo José, para mantenernos firmes como se mantuvo Jesús en la cruz, creyendo y entendiendo que en ningún momento de nuestras crisis y de nuestras pruebas tú has estado alejado de ellas. No hemos estado expuestos, Señor, a la mano del enemigo, sino que hemos estado bajo la mano tuya, y tú nos ayudarás en la prueba, tú nos ayudarás en el problema, tú nos ayudarás en la necesidad, porque tú eres, Señor, dice tu palabra, quien hace la herida, pero tú también eres quien sana la herida, Padre. Padre, hoy hemos entendido que todo proceso, que toda prueba presente o futura que está o que llegará a nuestras vidas, no será parte de la casualidad del mundo, sino parte del crecimiento y de la bendición que tú has separado para mi vida. Mi Dios, a ti te doy toda gloria y te doy toda honra. Y así como lo pidió Job, y así como lo hizo Job, nos postramos hoy delante de tu presencia y adoramos tu nombre. Y haz y trata con nuestras vidas como tengas que hacer. Arranca, quita de nuestras vidas lo que tengas que quitar, para forjar en nosotros un adorador, para forjar en nosotros un hombre y una mujer apasionados por tu presencia, fieles a tus mandamientos, Padre. Para que saques de nosotros la mejor versión, para que saques de nosotros aquel hombre y aquella mujer que tú esperas de cada uno de nosotros, fieles al llamado, con convicciones ya establecidas por ti. Padre, a ti te damos toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.